Buenas tardes, hermanos. Hoy nos complace decirles que hemos llegado al final de esta serie, en el que se estudió todo el libro de Mateo. Hoy estudiaremos sobre el último capítulo de este libro, justamente los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. ¿Me acompaña a orar? Padre Celestial, en esta hora agradecemos, Señor, porque has permitido que se pueda estudiar, Señor, se pueda exponer, Señor, el estudio de este libro, Señor, de este Evangelio. Y rogamos ahora, Señor, para que tú seas el que nos dirija, Señor, en cada uno de estos estudios, Señor, que tú nos dirijas, Señor, en cada una de las enseñanzas que hoy veremos, Señor, y que tú permitas que podamos llevarlas a la práctica, Señor, y que podamos entenderlas, Señor, como aquellas enseñanzas trascendentales, Señor, para nuestra fe. Porque te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, justamente en este último capítulo 28 del Evangelio de Mateo, se verán dos temas trascendentales dentro de nuestra fe cristiana: la resurrección de Jesús y la gran comisión. El título entonces de este estudio se llama El triunfador sobre la muerte. Y es justamente en este momento que vale la pena recapitular un poco los generales del libro, recordando que el autor, Mateo, lo escribe particularmente para lectores del pueblo judío. De ahí que desde un inicio se puede evidenciar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, para aclarar al pueblo que Jesucristo tiene todo el derecho de ocupar el trono del rey, descendiente del rey David, ese rey tan esperado y anunciado por las profecías al pueblo de Israel. Durante todo el libro se expone el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y es ahí donde nuestro Señor se encarga de mostrar que si bien Él, su persona, es el cumplimiento de estas profecías, no precisamente vendría a reinar bajo los parámetros terrenales o humanos que muchos esperaban. Su enseñanza era diferente. Hablando como quien tenía autoridad, hablaba del reino de Dios. En este contexto es que llegamos al final de su ministerio. Para este momento, nuestro Señor ya ha sido traicionado, injuriado, maltratado físicamente y finalmente crucificado. Y aunque estos últimos momentos fueron de gran tristeza para sus seguidores, para sus discípulos, era algo que las profecías ya habían anunciado y que de hecho nuestro Señor ya había confirmado también acerca de Él mismo, diciéndole en varias ocasiones a sus discípulos lo que pasaría acerca de Él. Cada una de las profecías se estaban cumpliendo al pie de la letra, tan claramente como sus enseñanzas, tan evidentemente como sus milagros. Entremos ahora directamente al estudio de este pasaje, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Me gustaría, para comenzar, que por un momento nos imaginésemos en los pies de aquellos protagonistas, de aquellas mujeres y de aquellos discípulos en aquel momento. Pues llega a ser muy fácil y terriblemente tentador empezar a señalar e incluso a emitir juicios de valor desde una postura tan ventajosa y bendecida como la nuestra, en la que nosotros ya conocemos el final de la historia, una historia que para nosotros ya está escrita, y ampliando la ventaja para con ellos, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros de forma permanente. Y no es que no podamos describir sus actitudes y decisiones y aprender de las mismas, sino más bien cuidar de hacerlo desde una posición de superioridad. No somos mejores que ellos, y muchos de nosotros, en igualdad de circunstancias, habríamos tomado peores decisiones que muchos de ellos. Y justamente, hermano, créeme que eso lo sabía y lo sabe nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que siempre actuó con misericordia para con nosotros, pecadores y perdidos en su momento.
dice su palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los primeros versículos de este capítulo mencionan que el primer día de la semana, pasando el día del reposo al amanecer, es decir, ya era domingo muy, muy temprano, las mujeres fueron al sepulcro a ungir a su maestro. Esas mujeres, María Magdalena, la otra María, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo, mujeres que sufrieron mirando cada momento de la crucifixión de su maestro, que no huyeron, que no se escondieron, que no le negaron. Estaban ahí en su crucifixión. Estuvieron ahí sentadas delante del sepulcro observando cómo su maestro era sepultado. Ellas son las que, habiendo preparado especias para ungir el cuerpo de su maestro, iban hacia la tumba, aún sin resolver quién les ayudaría a remover la gran piedra. Ellas serían las primeras en venir y recibir la extraordinaria noticia. Serían ellas a las que Dios les plació darles las premisas de este gran momento. Justamente este capítulo 28 nos relata en sus primeros versículos, versículo 2, versículo 3, los momentos antes de la llegada de las mujeres. Menciona que aconteció un terremoto por la llegada de un ángel que removió la piedra y se sentó sobre ella. Recordemos que para este momento había una guardia romana, a solicitud de los sumos sacerdotes judíos, que estaba resguardando el lugar y que ya había asegurado y sellado la piedra del sepulcro. Es particularmente importante mencionar que el Evangelio de Mateo es el único que detalla la situación de la guardia, exponiendo la reacción de la misma que vemos en el versículo 4. Dice que la guardia, con miedo del ángel, temblaron y se quedaron como muertos. Es decir, fueron los primeros espectadores de este gran momento y lo que hicieron fue temblar y hacerse los muertos. En contraposición a esta reacción de la guardia, el ángel habla a las mujeres y les pide no temer. Y entonces se convierten en las primeras en escuchar la gran noticia. Dice el ángel: yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Su maestro ha resucitado. Transportémonos ahí. Ha resucitado. Esas palabras que empiezan a retumbar en su cabeza de estas mujeres. ¿Cómo asimilar dicha noticia? ¿Qué hacer ante esto que acaban de escuchar? La noticia y su impacto venían acompañadas de indicaciones muy particulares acerca del que el ángel les estaba diciendo. La primera era validar esa noticia. Les dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Es decir, con sus propios ojos vean cómo está vacía la tumba. Y la segunda indicación era compartir esta noticia con los demás. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Validar la noticia y compartirla con los demás. El plan seguía, pues nuestro Señor les dijo que los vería en Galilea. En el versículo 8 vemos justamente y nos detalla lo que estaba pasando a estas mujeres. Dice que ellas con temor y gozo. Son dos sentimientos encontrados que solamente este tipo de noticias podían mantener juntos. El temor y el gozo. Tremendo asimilar esta noticia. Pero eso no les impidió obedecer lo que el ángel les había pedido. Obedecieron y corrieron a dar las buenas noticias. Y en el camino, para obedecer, les aparece su maestro,
Jesús la saluda y les dice que aquello justamente que necesitaban oír. Al verlas les dice, no temáis. Estamos en el versículo 10. No temáis. Era algo que ya el ángel les había dicho, pero necesitaban volverlo a escuchar. Aún seguían temerosas, como decíamos, y nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, lo sabía. ¿Y quién mejor que su Maestro para darles, a través de su misma presencia, esa paz que ya les había prometido? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Viene Él a traerles palabra que les ayude a quitar el temor. Y nuevamente les confirma que el punto de encuentro será Galilea. Justo a partir del versículo 11, hermanos, podemos ver que se abre un paréntesis muy interesante del que comentábamos en su momento, pues es encontrado solo en el Evangelio de Mateo. El informe de la guardia. Es sumamente interesante tanto la reacción como las decisiones que se toman en este pasaje. Los guardias no esconden ni ocultan nada. Dijeron todas las cosas que habían ocurrido. Es decir, podemos decir, resumieron cómo tembló, cómo vieron a un ángel con vestiduras resplandecientes, cómo removió la piedra, cómo Jesucristo resucitó. El mismo mensaje del ángel a las mujeres se lo estaban dando la guardia romana a los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes estaban siendo enterados de la resurrección de Cristo. Estaban siendo enterados que era real y que acababa de suscitarse. Las escrituras que ellos conocían se estaban cumpliendo frente a sus ojos. Y a pesar de lo anterior, teniendo cegada la visión y el entendimiento, lo primero que hicieron estos sumos sacerdotes fue tomar consejo para sobornar a los soldados, de manera que esa gran noticia no fuera difundida. Si quisiéramos significar ese momento, podremos oír el posible siguiente guión. No nos importa que resucitó Jesús. No nos importa que se cumplió lo que dijo. No nos importa que las profecías se cumplieran, ni que un ángel se les hubiera aparecido. Eso va contra nuestros intereses. Entonces, ustedes, soldados, no dirán nada, mentirán en su versión. Podría haber sido un diálogo que se habrá escuchado ahí, en ese momento. Les piden que digan que estaban dormidos en la noche y que mencionen que el cuerpo fue hurtado. ¿A cambio de qué les piden hacer esta gran mentira? Acerca de una gran cantidad de dinero y una promesa de protección ante el gobernador, quien seguramente se enteraría de esta noticia falsa, en el que se diría que se quedaron dormidos. Y ante esta falta, una corrección podría llegar a implicar hasta la muerte de dichos soldados. Por eso es que no solamente ofrecen dinero, sino ofrecen protección, de que no les pasará nada. Entonces, de igual manera que los sumos sacerdotes, los soldados, desestimando tan glorioso evento, aceptaron el dinero, aceptaron mentir y acallar esta noticia. Tremenda noticia, la gloriosa resurrección de Jesucristo, y hasta el momento podemos identificar 3 reacciones. La primera es la de las mujeres, que con temor y gozo decidieron obedecer las indicaciones de proclamar y de compartir esta noticia. La segunda, la de los sumos sacerdotes, cuidando y velando por sus intereses egoístas, queriendo cuidar su poder, aun con testigos y evidencias, lo que hicieron fue buscar esconder a toda costa la gran noticia. Tercera atracción, la de los soldados, siendo protagonistas de primera fila en este momento, en este evento, decidieron mentir a cambio de dinero, a cambio de bienes materiales. He oído en la actualidad de muchos hermanos
que se les amenaza en su trabajo o en sus circunstancias de algunos beneficios que pueden perder si siguen predicando el Evangelio. Justamente una postura completamente contraria a la de los soldados. Y ante esas amenazas, estos hermanos no dejan de predicar. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto crucial que sustenta nuestra fe cristiana. De ahí la relevancia que tiene y debería seguir teniendo para cada uno de nosotros. El triunfo sobre la muerte justo se refiere a la resurrección. La primera de muchas en donde el Señor Jesucristo resucitaría para no morir jamás. En Apocalipsis capítulo 1, en su versículo 18, se menciona que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y del Hades. Y esto es símbolo de autoridad, de conquista y soberanía sobre ellas, sobre la muerte y sobre el Hades, de forma permanente y eterna. Es importante dejar claro que ningún otro líder, en ninguna otra religión o creencia, ha podido hacer esto, predecir su muerte y su resurrección, basando sus enseñanzas en estos eventos, para después cumplirlos. ¿Por qué solo Él? ¿Por qué nadie más, aparte de Jesucristo? Porque Él es el único que podía vencer a la muerte, entendiendo la muerte como la consecuencia del pecado. Luego entonces, Él era el único que podía vencer al pecado, pues era libre de pecado. Entendamos, hermanos, que la muerte nunca tuvo poder sobre nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó voluntariamente para tomar nuestro lugar, para sacrificarse en pago por tus pecados y por mis pecados, hermano. No tenía que hacerlo. Lo hizo por amor. Menciona en el libro de Juan palabras de nuestro Señor que decía, pongo mi vida para volverla a tomar. Solo Él, sin pecado, podía haber logrado esto. Redimir nuestros pecados con su sacrificio, con su muerte, y luego entonces volver a tomar su vida para resucitar en gloria. De ahí la gran importancia de compartir esa noticia, mi hermano, de proclamarla, porque el mensaje del Evangelio justo se basa en la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Sin su resurrección no habría Evangelio, no hay esperanza. No habría buenas noticias. Seríamos, como dice Pablo, los más dignos de conmiseración por nuestra fe vana, vacía y sin sustento, como menciona en 1 Corintios capítulo 15. Si es que Cristo nos resucitó. Pero lo hizo, mi hermano. Jesucristo resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y entonces, en Cristo, en esas primicias, tenemos esa promesa de ver cumplido su Evangelio en nosotros, su Evangelio de salvación, de vidas redimidas y rescatadas. ¿Para qué? Para vida eterna. Porque Él vive hoy, nosotros, los que creemos, los que hemos entregado nuestra vida a Él como Señor y Salvador nuestro, también viviremos. La promesa que nos ha hecho, que aparece en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 19. En ese momento se sabía que una de las armas, bueno, y todavía actualmente, de las armas más poderosas y aterradoras del enemigo de Satanás, frente a los hombres, frente a los seres humanos, es la muerte. El hombre le teme a la muerte. Hermano, déjame decirte que Cristo derrotó a la muerte, derrotó al pecado, derrotó a Satanás, en nuestro favor. Lo hizo a favor nuestro, recibiendo Él la pena de muerte que cada uno de nosotros merecíamos por nuestros pecados, para ejecutar la justicia necesaria y exigida. Nosotros, los que creemos, ya no seremos juzgados por Dios, conforme a nuestros pecados, sino siendo revestidos de la justicia de Cristo, tenemos vida eterna en Él. Hermano, Jesucristo resucitó, murió y resucitó en favor nuestro. Si lo anterior es claro, si lo anterior nos mantiene en agradecimiento permanente por semejante amor recibido,
si lo anterior nos estremece cada vez que lo oímos o lo recordamos, la última parte de este capítulo debería ser un comportamiento constante en cada momento de nuestras vidas. Y sí, estamos hablando justamente de la Gran Comisión. El libro de Mateo termina con una encomienda que se describe a partir del versículo 16. Ahí nos dice el evangelista que los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En los pasajes paralelos, en los diferentes evangelios, podemos identificar más apariciones a sus discípulos, ya sea de manera individual o con varios reunidos. Y en ellas se observa cómo la indicación de verle en Galilea es confirmada. El versículo 17 menciona otras dos actitudes de sus discípulos ante la resurrección de Cristo. Recordemos que ya hemos visto 3, aquí identificamos otras 2. El versículo 17, como decíamos, hace mención que le adoraron, y cuando le vieron, le adoraron. Una actitud esperada de sus discípulos al verle después de saber que había sido muerto en la cruz. Por ahí otra que llama la atención. Dice, pero algunos dudaban. Segunda actitud, descrita también con mayor detalle en los pasajes paralelos, personajes como Tomás, que no quiso creer en su resurrección, sino hasta ver y tocar a su maestro cara a cara, como se narra en el Evangelio de Juan. Pero Tomás no fue el único. El Evangelio de Marcos menciona que cuando María Magdalena, después de tener este encuentro con Jesús resucitado, fue a darles la noticia, ellos, sus discípulos, dice, no la creyeron. Como comentábamos, ponernos en sus zapatos nos permitirá ser más empáticos, no justificándolos o justificándonos queriendo imitarlos, pero sí entendiendo y observando la madurez espiritual que estaban y seguían formándose en cada momento que pasaba. Desde negarle, esconderse, dudar, Juan y Pedro tuvieron que ver el sepulcro vacío para entender las Escrituras y creer en su resurrección. La mayoría de los 11 discípulos no creyó sino hasta que vio a su Señor Jesucristo frente a ellos. No le creyeron a ninguno de los que ya lo habían visto antes y les fueron a llevar noticias. Tuvieron que verlo con sus propios ojos. Y justo en esta situación, vistas como errores, fallos o malas decisiones, es donde debemos entender que en cada momento de su vida y ministerio, nuestro Señor Jesucristo atendió necesidades. Nada de su actuar y de su vivir fue por capricho o necedades, ni por egoísmo ni por orgullo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue atender necesidades reales, tangibles, esenciales, siendo la primera y más clara la salvación de nuestras almas. Pero eso no le impidió ser cercano, dar consuelo, dar ánimo, mostrarse misericordia para con los demás, amoroso, compasivo, aún estricto y firme, justo cuando se necesitaba serlo en cada uno de esos momentos. Sabía que las mujeres necesitaban oír de él, de su propia voz, que no debían temer. Sabía que la madurez de sus discípulos implicaba y requería una aparición física. Sí, se les exhortó y se les regañó por tener esta actitud, pero no se les negó aquello que necesitaban. Somos pecadores, pero Dios no nos niega la salvación. Solo necesitamos decidir tomarla, hacerla nuestra entendiendo las consecuencias de nuestro pecado, arrepintiéndonos del mismo y pidiendo y aceptando que Jesucristo tome nuestro lugar. La salvación es para todos, porque todos la necesitamos. Y justo la Gran Comisión está cobijada en aquello que los discípulos necesitaban oír, entender y creer. Ellos y nosotros necesitamos entender el cobijo de nuestro Señor Jesucristo para con todos sus hijos ante esta gran invitación de llevar a cabo la Gran Comisión. Pero veamos y entendamos primero esa Gran Comisión.
El versículo 18 la narra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podemos observar que la indicación principal es una sola, y de esta subyacen al menos 3 especificaciones. Hermano, la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo a todo su pueblo y a toda su iglesia es hacer discípulos. Esa es la indicación principal, hacer discípulos. Identificaremos, como decíamos, 3 especificaciones. La primera es: id a todas las naciones. Id a todas las naciones. Dice el pasaje: por tanto, id y haced discípulos. Hermano, creo que es muy claro que no podemos y no puedes hacer discípulos sentado en la banca de tu iglesia. No podemos ni puedes hacer discípulos sentados desde la sala de tu casa. Necesitamos ir, salir. Esta especificación evoca movimiento. Y por la conjugación griega que se menciona, conocida como un participio aoristo pasivo, la implicación es mucho más amplia y se podría leer así: yendo, hagan discípulos. No solo implica movimiento y no quedarse inmóviles, sino que hace entender que en cada momento y en cada lugar al que vayas, ahí tenemos que hacer discípulos. Y a donde nos manda ir, o justo muchos podrán decir: ok, vayamos, ¿cuál es mi límite? ¿Cuál es mi territorio? ¿Cuál es la zona que me corresponde? Dice la Escritura: todas las naciones. Es decir, no hay límite. No hay una zona que te corresponda. Todas las naciones. En todas las naciones. Desde el vecino incómodo, desde el compañero de la escuela o del trabajo, hasta la ventana 1040. Esa zona oriental en el mundo donde hay menos acceso al mensaje del Evangelio. Esa ventana tiene en ella 2/3 partes de la población mundial. A donde Dios te lleve, hermano, en donde Dios te permite estar, yendo, hagan discípulos. Yendo, hagamos discípulos. La segunda especificación de esta comisión de hacer discípulos es mencionada y dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo que evoca justamente una figura de pertenencia, de entrada al cuerpo de Cristo, a la iglesia, como un testimonio público de nuestra fe. Una fe a la que no podrían llegar esos discípulos si tú y yo no la proclamamos, si tú y yo no hablamos del Evangelio de Dios que nos ha hecho salvos. Dice Pablo en Romanos, en el capítulo 10, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Esta especificación dice: bautizándolos, en ese cobijo de la gracia de Jesucristo que nos ha hecho salvos, que no se daría sin la muestra de amor del Padre y que finalmente nos permite tener la comunión del Espíritu Santo, comunión unos con otros y comunión con esa bendita Trinidad. Vayamos, integremos a la iglesia predicándoles el Evangelio. La tercera especificación, ya hemos visto ir, ya hemos visto bautizándolos, es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una tercera especificación que ya se ha comentado en otros momentos, pero que no debemos obviar. El Señor no pide solamente que enseñemos sus mandamientos, sus enseñanzas. Seré más claro. Nuestro Señor Jesucristo no solo quiere que enseñemos su Evangelio. Lo que pide, si nos damos cuenta, es que enseñemos a esos discípulos
a guardar esas enseñanzas, que los enseñemos a obedecer la palabra de nuestro Señor. No basta con decirles, esto es lo que dice la Biblia, ve y hazlo. Necesitamos acompañarlos en su caminar. Necesitamos ayudarlos en su debilidad e inmadurez. Necesitamos ayudarlos en sus necesidades, justo como Cristo lo hizo con nosotros. Vayamos y hagamos lo mismo. Imitemos a nuestro Maestro, es lo que nos está pidiendo aquí cuando nos dice enseñar a guardar. No solo dar indicaciones, enseñar a guardar. Hacer discípulos, entonces, en esta tercera especificación, podemos verlo como un compromiso de vida. Comprometer mi vida con la vida de mis hermanos, de aquellos discípulos. No de manera que ellos dependan de mí, sino de manera que los ayudemos y los llevemos a depender de Dios, como yo debo de depender de Dios y no de los hombres. Que los llevemos a tener y fortalecer su relación personal con Dios, y juntos vayamos ayudándonos a creer en Él. Eso es vida en comunidad. Eso es enseñarles a que guarden todas esas cosas. Hacer discípulos, hermano, no se hace sentado y sin moverse. Hacer discípulos no se completa solo entregando folletos evangelísticos o explicando en 5 minutos el Evangelio de nuestro Dios. Puede ser parte, pero no lo es todo. Eso no es toda la gran comisión. Hacer discípulos es una encomienda permanente y continua en la que comprometo mi vida con la del prójimo, para que juntos crezcamos y glorifiquemos a Dios. El mundo necesita oír el Evangelio, oír este mensaje de salvación. El mundo necesita que vayamos y hagamos discípulos en el concepto y forma más contundente e integral que nos fue encomendado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora que tenemos más clara la visión y el entendimiento de esta gran comisión, te pregunto a ti, hermano o hermana, ¿es fácil llevar a cabo esa misión? ¿Esa encomienda es alcanzable para nosotros? Tengo que decirte que como todo aquello que nos ha sido encomendado por nuestro Dios en su palabra, también en este caso será imposible realizarlo en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios medios. Y es ahí donde vuelve a entrar nuestro Señor Jesucristo para atender nuestra necesidad. Y justo de eso hablamos antes de analizar la Gran Comisión, cuando mencionamos que esta Gran Comisión venía cobijada por verdades que los discípulos necesitaban oír, necesitaban entender y necesitaban creer. Ellos y nosotros necesitamos entender el cobijo de nuestro Señor Jesucristo para con todos sus hijos hacia la Gran Comisión. Para poder llevar a cabo esa Gran Comisión, nuestro Señor Jesucristo nos cobija con verdades. Creer aquello que nos permitirá hacer posible su ejecución. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo no solo dice qué hacer, sino cómo hacerlo. Y en este caso es muy claro cuál es la única manera de entender que esto podrá ejecutarse. Sus discípulos en ese momento y nosotros ahora necesitaban y necesitamos entender que el Señor Jesucristo estaría y está ahí para que podamos cumplirla. Dice nuestro versículo 18, en palabras de nuestro Señor: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entender esta verdad solo en el significado de autoridad para declarar una orden sería muy limitado de nuestra parte respecto a la revelación que Dios quería hacernos en ese momento. Esa autoridad como comandante supremo, como Señor de señores, como Rey de reyes, no solamente debe de entenderse como el derecho de dar órdenes para que sean cumplidas por sus siervos, lo cual es verdad, y de entrada debemos entenderlo así. Se nos ha pedido y ordenado
llevar a cabo la gran comisión. Pero no solo quería decirnos eso, nuestro Señor Jesucristo. Él se le estaba revelando a sus discípulos y a nosotros. Estaba revelándose a sí mismo como el Todopoderoso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se nos revelaba como aquella persona en cuyo poder podríamos respaldar la ejecución de esta misión. Vayan y hagan discípulos, porque soy todopoderoso y los envío con el respaldo de ese poder mío. Solo podrán cumplir esa gran comisión en mi poder, en mis fuerzas, en el poder que tengo, dice nuestro Señor Jesucristo. Esa es justamente la forma integral en la que deberíamos entender esta revelación. Sí, como una encomienda que tenemos que obedecer, pero también como un respaldo del Dios Todopoderoso que nos ayudará a cumplir esa gran comisión. ¿Cuánto duraría ese respaldo? ¿Cuánto duraría ese apoyo? El versículo 20 cierra este cobijo y dice: Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese Dios Todopoderoso los acompañaría y nos acompañará siempre, en todo momento, cada día, en cada instante, está con nosotros como estuvo con aquellos 11. Para iniciar una empresa de dimensiones descomunales, llevar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. En cada momento, el Dios Todopoderoso estaría y está con nosotros. Hoy podríamos hacer nuestra esas palabras de Dios que le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Justo esto era lo que nos estaba diciendo el Señor Jesucristo. Así como he estado con ellos, mis siervos, estaré con ustedes, discípulos amados. Entendiendo lo anterior, entendiendo esa revelación de nuestro Dios, para poder llevar a cabo la encomienda, creo que cualquier pretexto, cualquier barrera, cualquier inconveniente que se quisiera interponer para poder obedecer la gran comisión, es derribado. No tiene fundamento. En el Todopoderoso se nos manda a ser discípulos. Hermano, el éxito es seguro. Solo debemos creerle a Dios y decidamos dejar de pecar en desobediencia, porque eso es lo que hemos hecho, tú y yo, cuando no llevamos a cabo la gran comisión. Pecado en desobediencia. Hermano, escucha bien esto. Nos esperan 7.5 miles de millones de personas que no han entregado su vida a Cristo. 7.5 miles de millones de personas que no han entregado a Cristo. Nosotros somos menos del 7% de la población mundial. Nosotros los evangélicos, los que hemos entregado nuestra vida, nos faltan todavía 7.5 miles de millones de personas. Déjame preguntarte algo. ¿Ves imposible esta cifra? Para mí no es imposible. Yo no la veo imposible, porque creo en el Dios de la Biblia, en el Dios que resucitó de los muertos, y está sentado a la diestra del Padre, y en cuya victoria yo tengo prometida una vida victoriosa. Pero es una vida victoriosa en la que no solamente debo disfrutar los beneficios de la salvación, sino es una vida victoriosa para ejecutar cada instrucción que me ha sido encomendada. Hermano, ¿y tú a quién le crees? Vamos a orar. Señor Padre Celestial, tu palabra es clara. Tu palabra alumbra nuestros ojos. Tu palabra hace sabio al sencillo. Tu palabra convierte el alma. Hoy te pido perdón por mí. Hoy te pido perdón por mi iglesia, por tu pueblo, pues no hemos hecho con prioridad y prontitud aquello que nos has mandado. No hemos entendido, o quizá entendiendo hemos sido rebeldes
y nos hemos dejado engañar para no hacer discípulos de la manera que nos has pedido hacerlo. Hoy pido que tu palabra no regrese vacía y que toque mi corazón y que toque el corazón de mis hermanos para salir y mostrarle al mundo el mensaje proclamado en la cruz y confirmado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mueve nuestros corazones, incomódanos para hablar, para ir, para salir, para entregar nuestra vida al prójimo en ese discipulado bíblico. Hoy te pido también por aquellos que escuchando este estudio han entendido y han sido confrontados por el Espíritu, por tu Espíritu respecto a tu verdad, y se han reconocido pecadores y necesitados de la salvación que tú ofreces. Hoy te pido por ellos para que vivan y entiendan el arrepentimiento de sus pecados. Hoy te pido por ellos para que busquen en ti el perdón de esos pecados. Te pido para que abras los ojos de los perdidos, de los que caminan hacia la condenación, hacia el infierno, y para que vengan a tu salvación y te reconozcan como su Señor. Agradezco la vida, agradezco la salvación, porque te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.